Buenas tardes. Saludamos a las personas presentes, a los que están en diferido y online. Vamos a empezar con la segunda sesión del curso de Manuel Blanco Roma Santa, que la titulamos El principio del fin. Vamos a hablar de las primeras denuncias y actuaciones judiciales que hubo, las primeras declaraciones que hizo Manuel Blanco después de su detención, sobre la inspección de los lugares de los crímenes que se hicieron en la causa, marco jurídico en que se produce el juicio a Manuel Blanco Roma Santa, tratando un poco por encima el proceso judicial, tramitación, pruebas, estrategias de la acusación y de la defensa. Y por último, pues el final de Manuel Blanco Roma Santa, la conmutación de la pena de muerte por la de cadena perpetua, traslado a la prisión de Ceuta, vicisitudes y últimos días. La fotografía que pusimos el último día, pues aún no la vamos a explicar, la vamos a dejar para la siguiente sesión para que haya un poco de tensión. Como ya comentamos en la anterior sesión, pues la cadena de viajes y desapariciones entre 1846 y 1851, con una total ausencia de noticias de las víctimas, salvo a través del por conducto de Manuel Blanco Roma Santa, que traía para el resto de las hermanas cartas donde contaban lo bien que estaban, etcétera, y otras circunstancias como, por ejemplo, el reconocimiento de las prendas que pertenecían a las víctimas en manos de gente de la zona, que supuestamente les había vendido Manuel Blanco, pues hizo crecer la bola, el rumor de que las mataba, le sacaba el unto y que lo iba a vender a Portugal. Todo esto ya era un rumor bastante consistente y se agravó con la aparición de una calavera en la sierra de San Mamede, que la había encontrado un pastor y que, bueno, pues Manuel Blanco le dijo al pastor que no dijera nada porque si no pensarían que era una de las mujeres que había llevado él de viaje y que la había matado. También una vez que marchó, también hubo ahí presión sobre Manuel Blanco, antes de marchar, perdón, sobre que tenía que pagar las contribuciones que se pagaban anualmente los vecinos del pueblo, en este caso de Rebordechao, por los bienes que le había vendido Antonio Rúa, y que sin embargo Manuel Blanco no hacía frente al pago. Una vez que escapó de la zona de Rebordechao, estuvo casi un mes refugiado en Golpellas, que es del ayuntamiento de Paderne de Allariz, donde casi lo encuentran, y entonces ya se decidió a marchar del Reino de Galicia después de conseguir un pasaporte con el nombre falso de Antonio Gómez, que lo consiguió, bueno, en Vilarino de Conso. Solemos hablar y tener la idea de Manuel Blanco Roma Santa como de un criminal solitario que actuaba solo, que estuviera loco o no, pues perpetraba sus crímenes en el aislamiento de las montañas, pero realmente desde un principio, tanto los jueces de Berín como de Allariz tenían fundadas sospechas de que tenía cómplices que había utilizado para perpetrar los asesinatos, ya que una de las características que destacan en la causa, pues decían que no era una persona muy alta. Y bueno, por lo menos, aunque al final todas esas investigaciones no llegaron a sacar nada en limpio, sí que en la causa se ve claramente que tuvo encubridores y gente que colaboraba con él o por lo menos consentía porque sacaba un cierto beneficio de todas las actividades que llevaba Manuel Blanco. De hecho, por ejemplo, ya los denunciantes en Numbela ya decían que bueno, mataba a estas mujeres y que tenía un cómplice que también le ayudaba a realizar los asesinatos. Hay otras citas que luego haremos más adelante que también hablan de que viajaba en compañía de contrabandistas. Contrabandistas pues era la gente que se dedicaba a comerciar pues, entre el Reino de Galicia y Portugal y comerciaba con género que no estaba permitido comerciar.
E incluso se puede considerar que las propias alusiones y la confesión de Manuel Blanco diciendo que mataba a las víctimas convertido en hombre lobo junto con dos personas, don Genaro y Antonio, que sufrían de su misma maldición, pues también se puede considerar pues un cierto, bueno, una cierta forma él de no solo cargar él solo con la culpa y de todo, sino decir que tenía colaboradores. Este último aspecto de don Genaro y Antonio al final no tuvo ningún tipo de credibilidad. El que sí que se puede considerar encubridor claramente de la lectura de la causa es el párroco de Rebordechao, don Pedro Cid, y también hasta cierto punto el pedáneo José Cabelán y el compadre de Manuel Blanco, Domingo Requejo. Alrededor de Manuel Blanco Roma Santa, como dijimos, hay una serie de movimientos extraños de convecinos que de una forma u otra se benefician y se aprovechan de las desapariciones o muertes. En la causa hay pues numerosos testimonios e indicios que prueban claramente que Manuel Blanco Roma Santa servía de criado y también como demandadero del párroco Fray Pedro Cid. Demandadero pues era, digamos, el recadero, la persona que hacía recados de parte de una persona. De hecho, pues en la causa aparece pues, que Manuel Blanco Roma Santa cobraba los arriendos de una casa posada que tenía Fray Pedro Cid precisamente en Golpellás, en Paderne de Allariz, que le acompañaba tanto al párroco de Rebordechao, Fray Pedro Cid, como también al párroco de Castro de Laza en los viajes que realizaban a Ourense, iba él con ellos en la caballería o acompañándolos andando, e incluso vivía por temporadas en su casa. Todos los testigos insisten en esta especial relación entre el párroco de Rebordechao y Manuel Blanco Roma Santa, si bien el propio párroco, pues cuando le tocó declarar, bueno, le recibieron declaración que realmente pues, no era obligatorio que declarara porque los eclesiásticos, sobre todo los párrocos, pues tenían dispensa del obispado para si no querían declarar en causas judiciales, sin embargo, declararon. Pues él dijo que no, que era un simple feligres más y que no tenía nada que ver con él, que no tenía ninguna relación de amistad ni nada por el estilo. Pero lo cierto es que incluso hay declaraciones en la causa que dicen que Manuel Blanco, en alguna ocasión, a personas que le tenían animales en la parcería, es decir, animales arrendados a él, porque él, pues, de las víctimas que llevó, pues algunas le vendieron cabras, le vendieron vacas, terneros, etcétera, y él luego arrendaba esos animales, pues en algún caso se hace constar en la causa que el propio Manuel Blanco, cuando faltaba algún dinero por pagar, le decía a las personas arrendatarios de los animales que le pagaran directamente al párroco para que le cogiera el dinero. Y bueno, como decíamos, también tenía especial relación con los diferentes pedáneos de Rebordechao. Consta también en la causa, al principio, en una denuncia que era amigo de un escribano. Un escribano era lo equivalente a lo que se llama hoy día un notario. Puede ser también escribano de los juzgados, tipo secretario judicial. Y bueno, y tenía muy buena relación con personas centrales de la comunidad. Si quieres decir alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, ese escribano que él cita es Juan Antonio Seijas, posiblemente, que es una de las personas de las que está el archivo notarial en el Archivo Histórico Provincial de Ourense, que es uno de los que hemos intentado pues, estudiar para ver si es el origen del pasaporte falso, pero que aún no hemos llegado a ninguna conclusión definitiva, digamos. Entonces, por comentar un poco, que claro, de lo que decíamos antes, realmente las personas marchaban, se ausentaban de sus lugares de origen, pero claro, todo ese movimiento de compra-venta de ropa, de enseres, de objetos, que realmente las mujeres que se lo vendían, luego él no pagaba nada, porque luego incluso el poco dinero que daba, una vez muertas, volvían a sus
manos, pues realmente originó pues, un cierto movimiento y tráfico a su alrededor. Pues, por ejemplo, de los bienes que le vendió Antonio Rúa de Rebordechao antes de marchar, cuando marchó, el propio Manuel Blanco le encargó a José Cabelán, que era el pedáneo de Rebordechao, que se los guardase. Por ejemplo, 10 olas de vino y 4 ferrados de maíz que le vendió Josefa García de Castro a Manuel Blanco, también se los lleva de la casa de Josefa el compadre de Manuel Blanco, Domingo Requejo. Lleva una caballería y se lleva todo. Josefa también le vende una vaca con un ternero, que luego Manuel Blanco vende a su vez a un vecino de Tamicelas, a Jacobo Rivera, seguramente sería Rivela de apellido, en 260 reales. Le había quedado una cantidad mínima sin abonar a Manuel Blanco y el propio párroco, don Pedro Cid, se lo reclama esa cantidad en nombre de Manuel Blanco Romasanta. O sea, incluso el párroco hacía de recadero o de reclamante de parte de Manuel Blanco. Un tema bastante significativo y destacado en la causa es el de la famosa capa de José, que luego usa el párroco, que según Manuel Blanco Romasanta era un regalo que le había hecho él a Fray Pedro Cid, y sin embargo el párroco, en cierto modo, para defenderse, dice que no, que se la compró. De todas formas, lo cierto es que la propia Brígida Aguiar, que era tía de José, porque era cuñada de Josefa García, le reprochó a Manuel Blanco que tuviera en su poder una capa de personas que supuestamente había... Le reprochó al párroco. Perdón, sí, le reprochó al párroco que como tenía en su poder y usaba una capa que era de supuestamente unas personas que habían desaparecido y que no se sabía lo que había pasado con ellas, pues el párroco, según declara Brígida Aguiar, dijo que no, que él estaba puesto a cubierto pues porque ya había dado parte al pedáneo para que prendiese a Blanco. O sea, ya incluso el propio párroco parece que denunciaba a Blanco por los crímenes y los rumores de crímenes que había. Según las cuentas que tenemos hecho, pues realmente tuvo un beneficio, puse 1.300 por error, pero de más de 1.600 reales que aparecen en la causa, los tenemos contabilizados. Pero lo cierto es que luego, cuando lo detienen, pues no le encuentran ningún tipo de bien a Manuel Blanco y le tienen que dar el beneficio de pobre. O sea, no le encuentran nada para embargar ni para nada. Un inciso, una curiosidad, porque lógicamente para preparar las clases volvemos a repasar la causa. Cuando investigaron en Rebordechao si tenía algún tipo de patrimonio que le viniera de herencia de su padre, pues los vecinos declararon que no, que su padre no había dejado ninguna herencia y que incluso que había desfalcado él el patrimonio de la madre de Manuel Blanco. O sea que de alguna manera, digamos que estas mañas de desfalcar a sus parejas, a sus esposas, que ya las había aprendido de su padre. Sí, seguramente a lo mejor su padre no llegó al extremo que llegó Manuel Blanco, pero bueno, entre estas contradicciones que decimos, en lo anterior que leímos, decíamos que Fray Pedro Cid decía que él estaba cubierto porque había dado cuenta y había denunciado al pedáneo a Manuel Blanco. Sin embargo, resulta que el pedáneo del último año, Manuel Núñez, puede que sea el apellido, dice que no, que el cura que no le dejaba, porque él precisamente quería que se le arrestara por los delitos estos que se le juzgó después, y el cura le decía que no, que callase el pico, que el blanco solo sacaba la gente ruin. Eso lo declara Celestino Conde en el folio 88 de la primera pieza, y también eso mismo lo comenta la propia Brígida Aguiar de Manuel Jardón y Celestino Conde, que les oyó decir
que el cura decía que Manuel Blanco solo llevaba a los buenos, perdón, a los malos y dejaba a los buenos. Esto abunda un poco lo que decíamos el otro día de que, bueno, pues que la mayor parte de las víctimas que eran mujeres, con niños pequeños, y bueno, pues aquí se ve pues, los comentarios un poco, bueno, misóginos del cura y, bueno, considerando pues mujeres malas, bueno, a mujeres solteras y a niños pequeños que muchos de ellos pues ninguna culpa tenían tampoco. La investigación del encubrimiento de Fray Pedro Cid, como dijimos, no tuvo mayores consecuencias, seguramente porque era eclesiástico, a pesar de que incluso, vamos a contar ahora mismo, el episodio bastante flagrante de darle cobijo en Golpellás durante casi un mes. Cuando marchó de Rebordechao, debió ser justo después de aparecer la calavera en la montaña, que ya indicamos el otro día el tema y luego volveremos varias veces sobre ese asunto. Resulta que él se fue a refugiar a Golpellás, a Paderne de Allariz, a una casa posada que era propiedad del cura de Rebordechao. Sobre este ocultamiento en Golpellás hay numerosas declaraciones en la causa por varias razones. Básicamente, bueno, porque allí pues, hubo una boda de Josefa Gestal que, bueno, pues se casó con muchísima ropa que le vendió el propio Manuel Blanco y que era de Josefa García, que luego toda esa ropa fue reconocida en la causa y se la tuvieron que devolver la incautaron, digamos, el juzgado. Incluso iba a ser el propio Manuel Blanco, se dice en la causa, que iba a ser el padrino de boda, pero por diversas circunstancias llegó tarde. Por otro lado, luego, en la casa posada, que era donde estaba Juana Mangana, allí parece ser que iba Manuel Blanco Romasanta regularmente a cobrar la renta de la casa para llevársela al cura, a Fray Pedro Cid. Incluso se decía y se llega a decir en la causa que le daba clases, como Manuel Blanco sabía leer y escribir, le daba clases de lectura y de escritura a varios niños hijos de la Juana Mangana o de la familia inmediata. E incluso llegaron a declarar en la causa dos niños de 10 y 11 años. Que bueno, al final de todo esto que se va contando, luego, claro, hay mucha gente de los de Paderne de Allariz, de Golpellás, decían que no sabían nada, que bueno, que sí, que lo conocían, pero no lo conocían. Bueno, este tipo de declaraciones un poco que no quiere uno pillarse los dedos ni comprometerse. Lo cierto es que lo que sí que se declara es que fue la Guardia Civil allí a prenderlo y que registraron la casa que era de Fray Pedro Cid, para ver si estaba escondido allí, y estaba metido en un lagar o tinaja, comentan, pero no lo capturaron. Desde ahí ya inmediatamente escapó, ya fue cuando ya consiguió el pasaporte poco después. De lo que decíamos antes de la calavera, que es otro de los desencadenantes de que marchara, es que pues, en el año 1851 un pastor encontró en la Redondela una calavera humana, la dejó bien guardada y parece ser eso, que habló con Manuel Blanco Romasanta, que Manuel Blanco le dijo que no se lo dijera a nadie por si iban a pensar que era de alguna de las mujeres que había llevado él, y lo cierto es que después de eso escapó del Rebordechao. Un guardia civil de la zona de apellido Novoa, que tuvo conocimiento de eso, pues fue el que dio cuenta al juzgado de la existencia de la calavera y, como veremos, pues fue el tercero y último reconocimiento que se hizo. Sobre todo eso también se tomó declaración al pastor, a José Gómez, contó dónde había encontrado la calavera, que fue en la acibreira de la Redondela,
y que, bueno, pues que las dejó allí en unas uces y como acabo de comentar, pues que Manuel Blanco le dijo que no dijera nada, etcétera. El tema del pasaporte falso, ¿quieres comentarlo tú? Sí, sigo yo. Bueno, el pasaporte falso, bueno, lo ha investigado más mi hermano por el tema de que, bueno, de que hizo pericia caligráfica y estos temas. El pasaporte falso es una pieza importante del rompecabezas de Manuel Blanco Roma Santa, porque una vez que ya vio que lo estaban persiguiendo en Galicia, pues intentó hacer alguna maniobra para poder huir del Reino de Galicia. En esa época, para salir del Reino de Galicia y marchar para Castilla o cualquier sitio, había que hacerlo con un pasaporte, que los pasaportes eran impresos y los daban los alcaldes de cada localidad. Y se los daba, pues claro, a los vecinos y a las personas que ellos conocían. En este caso, pues Manuel Blanco consiguió un documento que es, bueno, lo llamamos pasaporte falso, bueno, lo siguiente es el verdadero pasaporte. Este documento está escrito a mano, tiene sellos como si fuera de la alcaldía de Montederramo, y pone unos nombres de un secretario y un alcalde que no eran los propios de esa época de Montederramo, y pone pues que se pone una falsa identidad, pone el nombre de Antonio Gómez, vecino de Nogueira de Montederramo, oficio cedacero, casado, etc. Esto lo hacen de forma manuscrita, como si fuera en el Ayuntamiento de Montederramo, diciendo que es que no disponen de pasaportes impresos y para que pueda marchar de viaje, la persona que lo pide, pues le facilitan este documento. El documento se ve en primer lugar que tiene, bueno, aparte de tener sellos, tiene una letra muy cuidada, que no es una letra de una persona común de la época, ¿no? Es letra o de escribanos o de secretario judicial o alguien que tiene realmente un buen dominio de la escritura. Aún estamos en fase de estudio y comparación de letras con otras personas para ver qué se puede sacar en limpio. Y este ya es, bueno, perdón, el anterior se lo dieron el 16 de diciembre, está fechado de 1851. El siguiente ya es de un pasaporte ya oficial, hecho con, bueno, impreso, ya firmado, se lo expidieron en Vilarino de Conso, que ya está ya más al este de la provincia, ya casi cerca ya del límite del Reino de Galicia, y aquí ya pues Manuel Blanco estuvo pues unas semanas viviendo allí en Vilarino de Conso, entabló relaciones y confianza con un vecino de allí del pueblo, que fue el que le avaló para que el alcalde le expidiera el documento con pasaporte, bueno, con nombre falso, con el de Antonio Gómez. Con estos temas, pues como ya una vez huido del Reino de Galicia, pues como ya dijimos un poco en el resumen que hicimos en la sesión anterior, hubo varias actuaciones y diligencias contra Manuel Blanco Roma Santa. La primera fue de 2 de julio de 1852, que fue la denuncia de varios vecinos de Laza al alcalde, bueno, de Escalona, después de haber encontrado en el pueblo de Nombela a Manuel Blanco Roma Santa, usando la identidad falsa. Un mes después, pues ya hubo declaraciones de vecinos de Castro de Laza, 6 testigos en concreto, recogidas en auto de esa fecha por el alcalde de Laza, por los rumores y supuesta desaparición de las víctimas, de varias personas de aquel ayuntamiento. En esas declaraciones o denuncias ya hacen constar que se dice, que se cuenta que está detenido en Escalona. Vemos que las noticias en aquella época corrían bastante más rápido de lo que nosotros pensamos que podían correr, ¿no? Eran otros cauces distintos que los de ahora de Internet, pero también se movían. El alcalde de Laza
remite la documentación al gobernador de Ourense y este pasa todo al juzgado de Allariz, que ya dirige oficios y publica notas en el boletín oficial y contacta con Escalona para saber si es cierto que está allí Manuel Blanco. Cuando bueno, Escalona les contestan que ya lo habían mandado a Berín y en Berín llega pues debió ser poquito después porque ya presta allí su declaración. Bueno, aquí puse una foto de un mapa, se ve en el centro de color rojo marcado Escalona, en un puntito gris que es la comarca de Berín, donde sucedieron los crímenes, y otro puntito azul que es, bueno, Ourense. Se ve, puede ver más o menos la distancia que hay entre ambas localidades. La denuncia de Nombela pues, es muy completa, habla pues, de quiénes son los vecinos que lo denuncian, Martín Prado, Marcos Gómez y José Rodríguez, vecinos del partido de Berín, y cuentan que, bueno, que estaban segando en aquella población y que vieron a otro gallego que en su tierra lo tienen como criminal en alto grado. Y cuentan, bueno, pues que le acumulaban las muertes de 3 hermanas, 2 hijos y una hija, dan bastante detalles. No recordando, bueno, pues cómo se llamaban, pero cuentan el modus operandi de Manuel Blanco, que, bueno, que les decía que les fue sacando de su hogar con cartas que fingía para acomodarlas a servir en casas de particulares, que sabían que el tal gallego que tenía atemorizada aquella comarca con las muertes de dichas personas. O sea, ya aquí ya parece que sí que había una cierta, bueno, incomodidad y rumor y social de la comunidad respecto de la desaparición de estas personas. Y aquí ya incluso pues ya se le acusa de que además de asesinarlas, que tenía la crueldad de sacarles el sebo o unto y que lo pasaba a vender a Portugal con un lucro excesivo, dice. A ver, el lucro excesivo sería pues ya solo ya asesinarlas para quitarle el sebo, lo ganara mucho o poco ya es inaceptable. Pero bueno, que después decía, ya también recogen el asunto de que cogía las llaves de las casas de ellas, le quitaba todo lo que tenían allí, ropas y alhajas, y luego se dedicaba a venderlas. Incluso uno de ellos, Martín Prado, comenta que un pañuelo que le compró él al Manuel Blanco, que lo usó su esposa, Valentina Rodríguez, y que fue reconocido por uno de los parientes de Manuel Blanco. Esto es una de las circunstancias que ocurrió en numerosas ocasiones y que fue lo que fue dando la voz de alarma de la desaparición de las personas. Luego ya dicen que abandonó el país poco después de Carnaval, coincidiendo pues con en febrero la expedición del pasaporte, y incluso llegan a decir que había una que se acompañaba para ejecutar los crímenes de otro del país. Incluso llegan a decir que si pudiera ser el compañero de siega que estaba con él ahí segando, que se llamaba Manuel. La cosa que el alcalde arresta a todos. En la declaración que hace Antonio, pues dice que es Antonio Gómez, o sea, reitera que él es Antonio Gómez de Montezerramo, que aunque pone que es clavador de tachuelas, aunque en el pasaporte pone que es Cedacero, pero bueno, porque le habían recomendado que dijera que era clavador de tachuelas, o sea, que era un oficio con el que ganaba más dinero. Lo cierto es que le incautaron un petate con papeles, una bula de la Santa Cruzada, un almanaque portugués, un pliego de cordel, que luego hablaremos en otro momento de él, que es muy interesante por su contenido, el contrato de compraventa de los bienes de Antonio Rúa y también pues cartas de familiares, de un hermano y de otras personas. La primera
indagatoria, bueno, aquí recogí más o menos el contenido de la continuación del juez de Escalona. Resulta que la bula que le incautaron pues ponía su nombre real, ponía Manuel Blanco, entonces la explicación que dio es que era de un primo carnal suyo y que sin querer le había cogido el papel. Y bueno, de los otros detenidos con él, que fueron Pedro Álvarez y Manuel García, pues como vieron que no tenía nada que ver con esta persona, pues los pusieron en libertad. Como vemos, pues luego ya el juzgado, el alcalde de Escalona remitió a Manuel Blanco, bueno, que se hacía llamar Antonio Gómez, y a Berín, y llegó el 23 de agosto. Aquí podemos ver el documento privado de compra que hizo Antonia Rúa y Manuel Blanco, que es de los documentos incautados. La carta de amor, que es el pliego de cordel que le incautaron, que dirige un galán a su dama, que bueno, pues es un pliego de cordel típico pues con palabras de amor para realizar cartas del galán pues a una mujer, y que seguramente pues él hizo cumplido uso de él pues para engatusar a las víctimas. Aquí nosotros fuimos a Escalona, ¿cuándo fue? En junio del año pasado. En junio, no, del anterior. Del año anterior, sí. En junio del 2021, siguiendo una pista que nos habían dado, que bueno, otro día hablaremos de ella. Y bueno, aprovechamos, pues claro, para hacer un repaso de todo el archivo que hay allí en Escalona, y a ver si dábamos localizado alguna documentación relacionada con Manuel Blanco. Esta foto que se ve ahí, que es un edificio de la plaza de Escalona, es lo que fue en su día la prisión en que estuvo detenido Manuel Blanco. Aquí se puede ver una foto. Al fondo está lo que es el edificio del ayuntamiento a la izquierda. Sí, el ayuntamiento a la izquierda, y aquella edificio que se ve al fondo a la derecha era el que era la prisión en su día. Bueno, nos atendieron muy bien, la verdad. Tenemos que agradecer a la bibliotecaria también su puesta a disposición y su absoluta amabilidad para poder revolver con todos los papeles y todo lo que había, que la verdad es que había mucha documentación. Fuimos nosotros dos, Socorrúa y Miguel Ricci. Estuvimos buscando documentación. Encontramos documentación interesante sobre todo la evolución histórica del tema de la cárcel, todo esto, porque bueno, hubo una cárcel allí, luego los presos los llevaron a otro lugar. Los aprietos que pasaban los presos, porque muchos de ellos, pues como eran pobres, no tenían bienes ni dinero para poder asegurar su manutención, entonces los pueblos de alrededor tenían que hacer aportaciones económicas o en especie para dar de comer a los presos. Y también lo que encontramos fue esto, que es el plano de la cárcel tal como fue en aquella época. Sí, la construyeron unos pocos años antes de la detención de Manuel Blanco, a finales, no sé si fue en el 49 o en el 50 aproximadamente, y allí pues tenían, por ejemplo, planos de la cárcel. Por hacer un comentario, nosotros en general todas las pistas y todo lo que nos llegan a nosotros intentamos investigar. En esta ocasión nos dijeron que había aparecido documentación muy sorprendente en Escalona o en Nombela, que podría haber aparecido una lista de los lugares a los que Roma Santa había llevado a estas personas, lo cual sería un bombazo si fuera cierto que apareciera esa documentación. También nos decían, incluso implicaban el nombre de un conocido esclavista de origen catalán, Lavallol, que se sabe que hacía comercio de esclavos primero y luego que se dedicaba también a la inmigración ilegal
pues con barcos que salían creo que desde Coruña, desde Santander y de otros lugares, y que hacían mucho negocio con eso. Entonces el hecho de que nos nombraran el nombre de esta persona conocida, pues digamos que le dio una cierta verosimilitud a la información. Lo cierto es que fuimos, no encontramos nada de esa pista, encontramos estas otras cosas que estamos comentando, y también otra curiosidad que la propia bibliotecaria nos dijo que creo que en 18 años que ya era bibliotecaria allí nunca había ido nadie a mirar el archivo. Es decir, mucha gente, sobre todo, habla de estudios de otras personas, pero a veces falta un poco pues ir a buscar las documentaciones a los propios archivos históricos. Esto que decimos de Llavallol, de la inmigración ilegal, viene a cuento de que bueno, hay algunas teorías y algunas personas que consideran que no hay suficientes pruebas para considerar que mató Manuel Blanco Ormasanta a estas mujeres, sino que fueron objeto pues, de inmigración ilegal y que luego, que, claro, su paradero se perdió. Y entonces era un poco a cuento de eso. Lo que sí que encontramos fue este pequeño documento que se refiere al conducto de cuando llevaron a Manuel Blanco Ormasanta de Escalona a Berín. La forma de llevarlo fue andando, iban de un ayuntamiento a otro, en el límite de cada ayuntamiento pues se cambiaban de pareja de guardia civil para seguirlo acompañando, andando, hasta llegar a su destino. Como curiosidad, advierte, bueno, y dicen que claro, que llevaba todos los papeles y las cosas que se le habían incautado en Nombela. Y lo que sí que dicen también es que no se fíen de él de ninguna manera porque lo tienen por un criminal en grado sumo, o sea que bueno, ya vemos un poco la idea que tenía la gente de Manuel Blanco. Esto fue lo que encontramos. Bueno, había puesto aquí un poco las noticias que justo de esa época que aparecieron, que ya le dieron al caso el título de Causa del hombre lobo, pero bueno, ya casi no me voy a detener mucho en esto. Ya apareció prácticamente, pues como podemos ver, el 9 de septiembre ya aparecieron noticias de que estaba detenido en Berín. El 10 de septiembre ya aparece una carta de Coruña hablando ya de que se lleva comentando todos esos días, tanto en la corte de los horribles atentados de un antropófago gallego, que ya casi ya le querían dar carta de vecindad a Manuel Blanco en Madrid, dicen así. Y bueno, cuentan un poco, incluso en el clamor público, en el 18 de septiembre, reciben noticias directas del propio juez de Escalona, don Santos Hidalgo, contando cómo había sido la detención en Escalona y revelando datos de que luego pues también aparecen en la causa de su imagen de beato, a pesar de que luego lo consideraran un asesino frío y calculador. Cuentan que Manuel Blanco se escandalizaba cuando los otros presos blasfemaban y así, pero que luego que, bueno, que debajo de esa piel de cordero que se escondía una hiena. La denuncia de los vecinos de Laza, bueno, vamos a ir pasando un poquito por encima a esto todo. Fueron en total casi 6 vecinos, Manuel Fernández, María García, Benito Añel, Juan Pazos, Vicente Rivero y Benito Rodríguez, que cuentan pues lo que hemos estado relatando todos estos días más o menos, bueno, que Manuel Blanco, que llevaba en diferentes ocasiones en los últimos 5 años a personas en dirección a Santander, que luego no se sabía nada de ellas, y que últimamente se había esparcido la voz de que les había asesinado en la Sierra de San Mamés o Montederramo. Y luego que cuando se le preguntaba por las personas, pues que decía que estaban bien colocadas, e incluso que les había tocado la lotería, y que después ya de que se extendió el rumor, pues que Manuel Blanco había desaparecido y que ya se contaba que estaba preso en la cárcel de Escalona. En Berín ya el cambio, la primera declaración que ya hizo Manuel Blanco en Berín ya fue totalmente distinta de la que hablamos antes que hizo
en Escalona. En Escalona decía que era Antonio Gómez, que el papel ese en que aparecía el nombre de Manuel Blanco que no era de él, que era de un primo, que él era Cedacero, pero sin embargo, ya nada más llegar a Berín, la primera declaración que hace, ya manifestó pues, lo que más o menos se ha trascendido siempre en el imaginario y en todas las historias y relatos de Roma Santa, que decía que no, que él que había mató a 13 personas, básicamente por culpa de un maleficio que le habían echado no sabía si sus parientes, sus padres, suegra o quién, y que le había pasado justo el día de San Pedro de 1852. El día de San Pedro es bueno, ahora mismo no me acuerdo qué fecha es, pero bueno, es por ahí, por el mes de junio. Y dice que por efecto de esa maldición, que justo fue de 13 años, que más o menos coincide con la época en que envidó, que estuvo con el oficio de tendero ambulante, que había llevado una vida errante y criminal, cometiendo asesinatos, alimentándose de la carne de sus víctimas, y con otros sujetos que eran, bueno, don Genaro y un tal Antonio, que, bueno, al final pues venía declarando que eran valencianos. Luego, esa misma declaración la sigue manteniendo, más o menos, le hacen aproximadamente 6 nuevas declaraciones según van apareciendo efectos de las víctimas, según hay testimonios que le incriminan en unas cosas o en otras. No vamos a detenernos y recoger literalmente todas las declaraciones que hizo, pero bueno, así un poco por coger otra. En el juzgado de Allariz también hizo una declaración, pero cuando estaban en Rebordechao, el 13 de septiembre, y ahí habla pues del típico imaginario de lo de la conversión en hombre lobo, que tenía una fuerza irresistible y que con ella se echaba a las víctimas, que las desgarraba y las comía, que estaba en compañía de don Genaro y Antonio, que tenían la misma enfermedad, que echaban pues temporadas convertidos en lobos, el lobo por la sierra. En esta en concreto no lo dice, pero en otra dice que se revolcaban en la tierra y que dejaban sus ropas y que corrían en forma de lobo hasta incluso 8 días continuos o más, que una vez vueltos a convertir, que lloraban desconsoladamente por todas las atrocidades que habían cometido. Esto todo ya lo dice él desde las primeras declaraciones. Incluso, precisamente, aparte de las 9 víctimas por las que se le había denunciado en Laza, él pues dice que había matado a otra gente, pues una mujer en Chaguazoso, una moza en el Valle de Coso, un muchacho en Prado del Bar, o una anciana, etc. De estos otros asesinatos, pues hablaremos en otro momento. Esto sí que parece, por las declaraciones de la causa, que sí que eran efectivamente efectuados por lobos, y era un poco también un intento de él de confundir un poco y, bueno, darle credibilidad a su conversión en lobo. Sobre el reconocimiento de los lugares de los crímenes, hay que decir que bueno, los jueces, tanto de Berín como de Allariz, y creo que el de Trives, que también fue, se reunieron como los asesinatos eran en lugares distintos de partidos judiciales, pero eran relativamente próximos, pues quedaron el 12 de septiembre para reconocer los lugares en que había dicho Manuel Blanco que había matado a las víctimas. El primer reconocimiento, bueno, se juntaron en la Portilla de Villarós, que es justo el límite de jurisdicción de todos los partidos judiciales, y el primer reconocimiento fueron al bosque Matorral das Gorbias, que es en la alcaldía de Maceda. Está a una legua de la Portilla de Villarós, según se dice en la causa. Allí, según él, pues había matado a Josefa García, José Antonia Rúa y Peregrina, pero no se encontró absolutamente nada. Ese mismo día,
fueron al Corgo de Oboy, que ya no estaba en el territorio, en la jurisdicción del juzgado de Verín. Por eso ya se retiró el juez de Verín y estaba a un cuarto de legua del anterior. Luego ya daremos en otra charla pues, la correspondencia de medidas y todo esto. En Matorral, precisamente, pues que decía Manuel Blanco que había matado a Benita García y Francisco, sí que se halló entre la hierba inmediato al referido regato un hueso que el mismo reo alzó del suelo. Ahí excavaron, buscaron más, pero fue lo único que apareció. Luego ya suspendieron la visita a la Redondela porque ya era del partido de Tribes y ahí en ese momento el juzgado de Allariz aprovechó para tomar declaración. Un tiempo después, a finales de septiembre, cuando el cabo de la Guardia Civil dio parte de que en la sierra había una calavera de mujer que apareció en la zona de la Redondela, pues fue cuando pues, hicieron un nuevo reconocimiento y fue donde el Guardia Civil pues, ya entregó la calavera. Y bueno, que según Manuel Blanco pues, debía ser de Manuela García. Aquí vemos el mapa que indicamos el otro día, donde marcábamos más o menos los sitios: Corgo do Boi, As Gorbias y A Redondela. Corgo es un sitio, lo tenía apuntado, pero bueno, no lo traje. Es un término para hablar de un sitio que tiene un regato, que es un poco encañado y que tiene un regato, como es un poco como en depresión. As Gorbias es el sitio donde hay un bosque matorral. Ahora mismo no recuerdo justo la definición de Gorbia. El próximo día lo busco en el diccionario y lo digo. Y la Redondela, ahí es donde estaba el acibral, que es un bosque de acebos que está ya en la zona de Montederramo. A Mallada Bella de Redondela, Mallada es majada, es lo mismo que el término majada en castellano, que es pues, un lugar un poco llano donde bueno, pues, se resguarda el ganado. Aquí bueno, podemos ver mapas de los años 50. En la parte superior se puede leer las Gorbias. Ahí abajo del todo, a la izquierda, está el pueblo de Rebordechao. Ahí se ven las líneas del cruce donde se juntan las tres jurisdicciones, sí, que separan los ayuntamientos. Sí. Se ven por ahí. No sé si se verá esto. Se ve la mano. Aquí estaría la Portilla dos Millarrós. Aquí está Rebordechao. Rebordechao y toda esta zona sería del partido judicial de Allariz. Este sería partido judicial de Verín y este sería partido judicial de Tribes. O Alto dos Cregos está aquí arriba, la Ferrería está aquí y la Mallada Bella da Redondela creo que estaría por esta zona, más o menos. Creo. Aquí, sería por aquí. Sí, hacia este lado. Sí. Hacia aquí o por aquí. Sí, más o menos. Desde el Alto dos Cregos sí, está por aquí. Como por aquí. Bueno, este es un mapa de donde lo localizamos nosotros más o menos a Mallada Bella de Redondela, según nos comentaron vecinos de Rebordechao, Benito y otros vecinos. Aquí es o campo dos Cregos. Esta es una bajada a Ferrería, que es una antigua herrería. Bueno, hoy ya no hay herrería, pero bueno, el acibral sería eso que sube por ahí. Y el acibral de Montederramo sería todo esto que sube por aquí. En esta se puede ver, en la flecha de arriba sería la Mallada Bella, la Redondela, y lo de abajo el bosque de acibros de Montederramo. Y ahí pues tal como se recoge el reconocimiento en el folio 362 del tomo 2A.
En este otro, bueno, se ve más o menos semejante. Al que las cabritas es un poco más detallado. El corgo do boi, que estaría aquí arriba, y este es un camino que nos comentaron que le llamaban Camiño do Home Lobo. Y este sería la localización que dimos nosotros das Gorbias, que bueno, Gorbias en los mapas, según los que sean, ese sería las Gorbias, la zona das Gorbias, y luego, según los mapas, pues en unos aparecen, hay varias localizaciones distintas, este sería una, y este sería otro. Aún tenemos... Hay poca diferencia. Hay poca diferencia de distancia. Bueno, ahora voy a hablar yo un poquito del proceso judicial, ya hablamos un poco de cómo se inició. Por hacer un repaso, digamos, cronológico, después de esa denuncia en nombre de la detención y el traslado a Berín, fue entregado al juzgado de Berín, como comentaba Félix, de Allariz, como comentaba Félix, en ese primer reconocimiento que se hizo de la sierra. Cuando se retiró al juzgado de Berín, ya dejó a Manuel Blanco en manos bajo la custodia del juzgado de Allariz, que ya lo interrogó y después ya lo llevó para la prisión de Allariz. Después de las vicisitudes todas del procedimiento, que es muy extenso, pues lo comento brevemente. El 6 de abril es la primera sentencia que dicta el juzgado de Allariz, en el que lo condenan por 9 asesinatos. Voy a haceros un pequeño resumen inicial del tema. Después, el 17 de junio de 1853, se elevó la consulta a la Audiencia Territorial de Coruña y se elabora la acusación del fiscal. El 11 de junio tuvo lugar la primera vista en la audiencia, que duró 3 días y, según refiere la reseña, pues con numeroso público asistente. Ahí ocurre a continuación una llegada de las cartas de Mr. Phillips, que tuvo una intervención providencial, porque, bueno, por comentar brevemente el caso, aunque lo emplearemos la semana que viene, Mr. Phillips era el seudónimo que usaba pues, un conocido médico psiquiatra llamado Durán de Gros, que en aquel momento que estaba incipiente lo que era en la psiquiatría, pues el hipnotismo y las técnicas de hipnotismo aplicadas a la psicoterapia, etcétera, pues esta persona hacía, por ejemplo, espectáculos de teatro, en teatros, pues un poco lo que hemos visto muchas veces en espectáculos de hipnotistas, de hacer creer a gente que son perros o que son lobos o que no tienen un brazo o que no tienen boca o que no pueden hablar o que una cosa fría tiene calor o que se queman, todo tipo digamos, de experiencias hipnóticas de este tipo, ¿no? Entonces, este psiquiatra, cuando conoció por la prensa internacional desde Argel el caso de Manuel Blanco Roma Santa, pues dirigió una carta al Ministerio de Justicia explicándole sus experiencias de que una persona cuerda podía ser hipnotizada y podía creerse ser un lobo, ser un perro. Y entonces él consideraba que, que el caso de Manuel Blanco Roma Santa podía trabajarse a nivel, digamos, científico, que podía ser interesante el estudio de su personalidad. Y entonces esto, llegado a manos de la reina Isabel II, pues ella envía una real orden a la audiencia territorial pidiéndole que suspendieran la pena capital. Luego la comento. El 9 de noviembre tiene lugar la segunda sentencia en la que se le condena a cadena perpetua por la desaparición de 9 personas, no por el asesinato o por el homicidio. La sentencia cambia bastante por, digamos, las conclusiones. El recurso de súplica que interpone a continuación el fiscal después en 1854 tiene lugar el 23 de marzo, la segunda vista en la audiencia, que duró 5 días, solo con los discursos tanto del fiscal como del abogado defensor. 3 días creo que ocupó, 2 días el fiscal y 3 días de discurso el abogado defensor. Y ahí apunté las páginas de la causa porque en la reseña, que son 212 páginas, pues más de la mitad de la reseña son los discursos forenses de ambas partes, ¿no?
El 20 de abril ocurre la tercera sentencia, confirmando la primera y volviendo a condenar a muerte a Manuel Blanco. El 13 de mayo se dicta la Real Orden de Indulto Parcial, en el que la reina conmuta esa pena por cadena perpetua. Y después, más adelante, el 7 de noviembre ingresa en Coruña y en 1857, en octubre, se traslada a Ceuta y luego, como ya habíamos adelantado otro día, en diciembre se produce su fallecimiento. Brevemente, para hablar sobre lo que son el procedimiento judicial. Nosotros seguimos principalmente en este punto por los estudios que han publicado el profesor Roberto Bustillo y el fiscal Antonio Roma, que son lo más completo que hay hasta el momento, y bueno, y coincidimos plenamente con ellos en sus conclusiones, ¿no? En primer lugar, estos días, por ejemplo, releyendo la causa, que a veces se dice que está mal instruida y tal, pues llegué a contar 135 declaraciones en total de testigos. Es decir, en cuanto a una persona citaba otras 2 o otras 3 de otro concello limítrofe, de otro ayuntamiento, que tuviera algo que ver con el caso, que supiera algo, rápidamente el juzgado de Allariz o el de Berín, pero principalmente el de Allariz, que fue el que llevó el peso de la instrucción, pues remitía un oficio al alcalde para que tomara declaración o investigase o buscase. Entonces, realmente llegar a hacer 135 declaraciones en un expediente judicial, en un caso como este, justificado por la gravedad de los hechos que se investigaban, pues bueno, es bastante trabajo. Se solicita también el auxilio judicial para que, además de que para que declaren todas estas personas, se oficia a todos los ayuntamientos de Santander y de León y se publican las gacetas para buscar a las desaparecidas. A veces se dice que no se buscaron suficientemente y hay contestaciones de ayuntamientos de Santander, de Torrelavega, de Liébana, de un montón de lugares que dicen que no tienen ninguna noticia de las desaparecidas. En cuanto a las declaraciones que hizo en su día Manuel Blanco, los convecinos de Manuel Blanco, de que vendía el unto a Chávez, incluso se llegó a oficiar a Chávez para que declararan los boticarios si era cierto que si conocían a Manuel Blanco y si era cierto que hubiera algún tipo de comercio de unto. También se ofició a Chávez para la declaración de Marta Blanco, que luego mañana hablaremos bastante sobre ella, que es una pieza importante en el caso de Manuel Blanco Romasanta, que ella estaba presa en Chávez, entonces se le tomó declaración allí. Casi semanalmente se mandaba comunicación desde el juzgado de Allariz a la audiencia territorial, dada la gravedad del caso y el interés que suscitaba, pues comentándole todos los avances que se producían semanalmente. El fiscal, con ejercicio de su función, pues recaba continuamente nuevas pruebas y pide nuevas declaraciones, nuevas investigaciones. Se realizan, por ejemplo, pruebas caligráficas de todas las cartas que mandó Manuel Blanco y se determina finalmente que era la letra que las había escrito era la suya, era el mismo que había hecho las cartas falsificadas. También, como ya se comentó, pues se encargó a 6 facultativos que estudiaran a Manuel Blanco, su personalidad, y si determinaran si era cierto que podía tener algún tipo de enfermedad mental o no. Se solicitaron nuevos expedientes a la causa, por ejemplo, pues eso, sobre la causa que se instruyó en Ponferradas por la muerte del alguacil de León, pues se incorporó también a la causa. Entonces es una causa pues eso, completísima. Y luego también para hablar del proceso judicial interesa aclarar algunas afirmaciones que a veces se hacen a nivel mediático, por ejemplo, que aunque se titule la causa del hombre lobo, porque se llamó así en la prensa, pues no es una causa seguida por licantropía clínica. A veces se dice en los medios que fue la única causa seguida por una licantropía clínica. No, eso no es correcto, porque aunque Manuel Blanco esgrimió esa licantropía clínica, que era creerse lobo para cometer a sus víctimas, y sus abogados defensores pues insistieron en ella y en esa, digamos, dolencia mental, pues lo cierto es que en la causa en ningún momento se le dio crédito sobre este aspecto, ¿no? Sus convecinos decían que una persona perfectamente normal, todos los que declararon, tanto de esos de cuando era joven y vivía allí como los de Rebordechao. En ningún momento ni el juez, ni los jueces, ni los facultativos, ni el fiscal, ni los demás testigos pues creyeron en esa afirmación. Comentar, en su día José Domínguez dijo que esto podía ser, en unas primeras declaraciones habla de que era una maldición, que es algo que pertenece más bien al mundo de las creencias y de la cosmovisión y de la etnografía,
y en otras ocasiones pasa a hablar de que sufría una enfermedad y a veces incluso dice que sufría una enfermedad por culpa de una maldición, ¿no? Mezclando un poco ambos conceptos. Esto pudo ser un cambio de estrategia en su defensa. Esto induce a bastantes, bueno, da bastante que pensar, porque Manuel Blanco, si no hubiera matado a estas personas, si solo las hubiera llevado, como es una teoría que algunas personas defienden, si hubiera sido un simple porteador o gancheiro o, bueno, porteador para la inmigración ilegal, para llevar a estas personas fuera de la provincia y ponerlo en contacto con otros porteadores que los llevaran pues, a Santander para emigrar, etc., porque Manuel Blanco iba a confesar que las había matado siendo un licántropo, si era más fácil que hubiera dado explicación de dónde las había llevado, aunque esas personas no se pudieran encontrar, ¿no? Eso es una de las dudas principales que se suscitan. Quizás la razón de reconocer las muertes pues fuese un cambio de estrategia y bueno, luego vamos a ver las penas y la diferencia de pena que hay entre el homicidio y la desaparición forzosa, que puede justificar ese cambio de estrategia. Como decía antes, a Manuel Blanco no se le explicó ninguna enfermedad psiquiátrica. Los 6 facultativos que lo estuvieron en la cárcel de Allariz durante meses, pues concluyeron que era un perverso consumado criminal capaz de todo, frío y sereno, sin bondad y con albedrío, libertad y conocimiento. El objeto moral que se propone es el interés. Su confesión explícita fue efecto de la sorpresa, creyéndolo todo descubierto. Su exculpación de su subterfugio gastado e impertinente. Los actos de piedad, su manera de actuar piadoso, fingiendo pues, esa religiosidad, una añagaza sacrílega y su hado impulsivo, una blasfemia. Su metamorfosis, un sarcasmo. Es decir, no le dieron ningún tipo de credibilidad a sus afirmaciones. Otras cosas que se dicen a veces en la prensa, que los restos humanos que aparecieron, que tenían pues, huellas de dientes y de garras y de haber sido despedazados, por ejemplo, pues tampoco es cierto. Lo que dicen los facultativos es que estuvieron a la intemperie, lo vamos a leer, pero no que tuviera ninguna marca de acción de lobos o ningún tipo de animal. Entonces, en resumidas cuentas, cuando se condena a Manuel Blanco en la primera y en la tercera sentencia, no es por haber matado y devorado a sus víctimas, que no es un lobo, sino por ser un simple criminal que con premeditación y plena conciencia pues asesinó a 9 personas aprovechándose de sus pertenencias. Tampoco contemplan en la causa, en ninguna parte, finalmente, que se hubiera aprovechado del comercio de unto o de grasa humana de las víctimas. Hablando un poco pues eso, ¿por qué cambió la declaración? Una duda que se plantea uno cuando declaró Manuel Blanco es si él pudo haber sido pues, torturado, por ejemplo, para extraer esta declaración. La tortura judicial, es decir, la tortura como medio para obtener una confesión dentro de un procedimiento de investigación penal, fue abolida en 1808 en la Constitución de Bayona para la parte afrancesada, digamos, de España, y en 1812 por la Constitución de Cádiz. Aunque luego Fernando VII pues, anuló la Constitución de Cádiz, sin embargo, confirmó la abolición de la tortura. O sea que, digamos que, aparte de que a lo mejor pudiera haber algún tipo de intimidación mayor o menor en su trato con Manuel Blanco en la cárcel o en los calabozos o tal, por lo menos sabemos que en principio lo que es la tortura no se puede usar como un medio de obtención de su confesión. Roberto Bustillo y Antonio Roma piensan que efectivamente cambió su declaración porque se vio descubierto, ¿no? Los artículos aplicables, como explica Roberto Bustillo también en sus estudios, eran el Código Penal en 1848 y reformado en 1850, y la legislación procesal era la novísima recopilación que estaba basada en las partidas de Alfonso X el Sabio, o sea que eran normas con bastante historia, y los artículos que se aplicaban serían el 333.1 para el homicidio y el 413 para la desaparición forzosa. Aquí vemos los artículos. El 333 dice, el que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior hablaba, por ejemplo, de infanticidio, parricidio, etc.
será castigado con la pena de cadena perpetua a la de muerte si lo ejecutase con alguna de las circunstancias siguientes: con alevosía, por precio o promesa remuneratoria, por medio de inundación, incendio, veneno o con premeditación conocida. Las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, que vienen recogidas en el artículo 10, pues le aplican finalmente en la sentencia, como vamos a ver después, abusar de confianza, que es la 9, en ese trato que tuvo él con las víctimas, previo, y luego ejecutarlo de noche o en despoblado. Estas son circunstancias agravantes que se aplicaron a Manuel Blanco en las 2 sentencias condenatorias por homicidio. La pena de muerte aquí viene regulada cómo se había de aplicar, y bueno, lo puse por curiosidad, porque lógicamente no se suelen ver. Explica que se verificará el día y con publicidad en el lugar generalmente destinado para este efecto o en el que determine el tribunal. No se ejecutará en días de fiesta religiosa nacional. El sentenciado será conducido al patíbulo con ropa negra en caballería o en carro. El pregonero publicará en alta voz la sentencia en los parajes del tránsito que indique el juez, y el cadáver quedará expuesto por 1 hora antes de oscurecer y será después sepultado o enterrado. Bueno, esto en el caso de que se le hubiera aplicado la pena de muerte, cosa que no se hizo. Este otro artículo es el que recoge, en el caso de la cadena perpetua, la condena obligaba a cumplirse fuera de la península ibérica, sino cumplirla en África, Canarias o ultramar, incluso pues en Cuba o en las colonias, por llamarlo de alguna manera. ¿No? En otros países, en otras zonas, bajo el dominio español en aquel momento. En el artículo 96 habla, por ejemplo, que además que tienen que hacer trabajos forzados, duros y penosos, los describe, y que llevarán siempre una cadena al pie pendiente de la cintura o asida a la de otro penado. Pero también según la edad, salud o otras circunstancias personales, pues se podría, digamos, relevar de esta obligación. El otro artículo por el que también se discutió si procedía a condenar a Manuel Blanco es por la desaparición y la detención ilegal de esas personas, y basta que no diera razón de su paradero y no acreditase haberlas dejado en libertad, y sería castigado con la pena de cadena perpetua. Es decir, en el caso de que se considerase que no los había matado, que había una desaparición forzosa, pues se le aplicaría la cadena perpetua, que como acabamos de ver en aquella época era bastante dura, o bien en el caso de que considerasen que las había asesinado, pues se le aplicaría la pena de muerte. Esto justifica que Manuel Blanco se hiciera pasar por loco, pretendiendo escapar de ambas penas, en cuyo caso tendría que pasar el resto de sus días pues, en una institución o en un hospital recluido, pues es una posibilidad que plantean pues, precisamente, como decíamos antes, Roberto Bustillo, como una de las causas de intentar hacerse pasar por loco. Las pruebas inculpatorias que se encuentran en la causa, pues las testificales, que como acabo de decir son muchas, que acreditan que las víctimas marcharon en compañía de Blanco y que no se volvió a saber de ellas más que por sus cartas, y se comprobó que eran falsas y realizadas por él. Como decíamos el otro día, no solo las llevó a Santander, en un caso concreto las llevó a Ourense, y en Ourense se supone que sería más fácil dar con el paradero de esa persona, pero tampoco se le encontró. En segundo lugar, el aprovechamiento y la venta de numerosos efectos personales de las víctimas. Y normalmente solemos repetir esto un poco de vez en cuando en distintas partes de la charla, porque se trata este tema en distintos puntos, pero por hacer una recapitulación, como decía antes Félix, muchas de estas prendas fueron localizadas y fueron incautadas por el juzgado. Entonces, haciendo un repaso general, por ejemplo, de José, el hijo de Josefa García, pues quedó con una capa de sotomonte castaño, pantalón, zapatos, medias de lana blanca, camisa de algodón. De Josefa García una chaqueta y unos pañuelos, una vaca que vendió, que compró, pero que Roma Santa no la pagó, 10 horas de vino, 4 ferrados de maíz, el vino y el maíz que se los entregó a Domingo Requejo y los llevó con un carro y una junta.
el resto lo sacó con una caballería que le dejó el pedáneo, el dinero que llevaba ella cuando fue asesinada, después de muerta fue con la llave a su casa y se llevó 4 ferrados de castañas, una sartén, una cuchara, sogas de uncir, un timoeiro que deshizo después en cinchas y para poder usarlas en su caballo, una saya de anascote o estameña, una muradana guarnecida de terciopelo, un refajo de paño grana que llevaba Josefa también, un cobertor, una sábana de almohadas que gastó Manuel Blanco, colchas, pañuelos que vendió pues, a vecinos de Mazaira y de otros pueblos del entorno, una saya de picote, otros pañuelos y un mandil de picote, una esclavina de paño azul, un pañuelo que vendió al abad de Paredes, 2 pañuelos de algodón, una vaca y 2 toros que recibió de Manuela García, la herencia de Antonia Rúa, pues que las fincas esas todas de las que se aprovechó. En un sitio de la causa llegan a decir que creo que llegó a tener hasta 15 castrones él como bueno, en la sierra. Entonces digamos que se hizo acopio de muchos bienes, que esos bienes digamos que lo inculpan directamente y el juzgado fue lo que consideró, ¿no? que se hubiera aprovechado de todas esas prendas que lo inculpaban. Después, también, por supuesto, los huesos humanos que se hallaron en los lugares de los crímenes descritos, que acabamos de comentar brevemente, y iremos a uno más, y como decía antes, el informe de los facultativos de Allariz, que rechazaron cualquier tipo de demencia. Y la prueba estrella un poco, que es lo primero que hace él cuando llega a Berín, que es reconocer la muerte de esas 9 personas que les había causado él, aunque en esas circunstancias fantasiosas de la conversión en lobo. Las testificales, es curioso porque esto, como decía antes, hay 135 declaraciones, muchas son muy contradictorias con otras, entonces por hacer una pequeña referencia a alguna de ellas, muy destacables, ¿no? Para que veáis lo que se encuentra uno al leerlas. Por ejemplo, en el caso de Lázaro Rodríguez de Camba, José García Blanco declaró que José, el hijo de Josefa, según le contó su mujer, marchó por la Camba donde estuvo comiendo huevos con el Manuel, no sabe si por la mañana o por la tarde, cuyo pastor ha vuelto a ver al día siguiente al Manuel Blanco, el pastor es este Lázaro Rodríguez, ha vuelto a ver al día siguiente a Manuel Blanco en otro sitio, no sabe dónde, y preguntándole dónde había dejado al mozo, le dijo que lo había entregado al sitio para donde iba. María Alvar, que es la mujer de José García Blanco, que es cuñada de las desaparecidas, ella declaró que su primo José Domínguez, ella es más concreta en esta declaración, que su primo José Domínguez le había dicho que su padre Lázaro le dijera que cuando Blanco llevó a José, hijo de la Josefa, los había visto en el monte cerca del oscurecer, echado durmiendo el José y el Manuel sentado comiendo, que por conocerlos le preguntara a este a dónde iban, y le contestó que iba a llevar a aquel mozo a servir a un pueblo, y convidándoles a que durmiesen en su casa, tomaron el camino hacia Camba. Camba es un pueblo que está en Laza, ya a cierta altura, lo que es en la Sierra de San Mamés. Mas al llegar cerca del pueblo habían vuelto a desaparecer, y al día siguiente volviera a haber dicho su padre al Manuel de regreso, y preguntándole por el José, le dijo que ya quedaba con el amo, habiendo observado que traía al hombro su costal con bastante bulto que no llevaba el día anterior. Esto lo contamos en la anterior charla sobre, bueno, pues un poco una escena del hombre del saco llevando un saco con bastante bulto. El hijo de Lázaro, que es este José Domínguez, cuando le preguntan a él directamente sobre esto que dice María Alvar que le había contado, dice que él no sabe nada y que nunca había hablado con su prima María Alvar. Lázaro Domínguez, su padre, interrogado por las manifestaciones de María Alvar, dice que es falso, pues a su hijo no le ha contado nunca la menor cosa sobre esto, que ni siquiera conoce a Manuel Blanco y que al término de este pueblo no hay denominación alguna conocida con el nombre de Vegas de Camba o Vegas de Camba. Entonces, cuando uno lee todas estas cosas y te vas a mirar los planos que pusimos antes y te encuentras en Camba, podéis ver ahí perfectamente por debajo de Camba, La Vega, este plano es de 1943 creo, pues uno dice, lógicamente, Lázaro Domínguez nos está tomando el pelo. Tenemos un plano ahí que sale en La Vega de Camba y él dice que no existe ningún sitio en Camba que tenga este nombre. Quiero decir que hay muchas contradicciones entre las declaraciones y cuanto más cerca llegamos a la persona que vio a Manuel Blanco, normalmente se van perdiendo
estos testimonios. Hay que leer mucho entre líneas lo que cuentan. Otra declaración que consideramos que no tiene pérdida es la de Luis García, hermano de las fallecidas, que declara en el primer tomo de Allariz, el vecino de Santa Cruz de Prado. Y este es el que dice, el que declara que Brígida Aguiar habló... La mujer de él. Sí, que es su mujer. Habló con don Pedro Cid, el cura de Rebordechao, lo que comentábamos antes, sobre la compra de la capa y que él decía que él estaba a salvo porque ya había dado parte al pedáneo, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas más contradicciones en una misma declaración es casi imposible hacerlas. Él dice, con relación a la capa que comprara al asesino Manuel Blanco de Ergos y que perteneciera a José Pazo, sobrino del propio declarante y una de las víctimas, no puede dar razón circunstanciada de dicha conversación, porque no recuerda haberla presenciado. Así como tampoco puede asegurar lo contrario. Y aún adelanta que bien pudo haberla percibido, hallándose tal vez a la sazón en su fragua, él era herrero, que tiene inmediata la casa en que vive, aunque no hubiese atendido a lo que se conversase cuando, distraído en el ejercicio de su oficio de herrero, tiene, sí, una idea, pero remota, de haber oído a dicha su mujer que tuviera la referida conversación, si bien no conserva en su memoria pormenores que le hubiese relacionado. Que luego habla del pedáneo, porque también se habla de los pedáneos, quién era pedáneo en cada momento. El pedáneo que se trata de averiguar fue ese Domingo Requejo del Rebordechao, que lo era cuando ocurrió la sustracción de la hermana y sobrino del declarante, y luego incluso pues, declara que sobre el comercio que el asesino pudiese hacer con las entrañas o despojos de los asesinados, solo yo noticias vagas que generalmente corrían sobre quitarles el luto para beneficiarlos. Bueno, en resumidas cuentas, tenemos a su mujer que habla de esa declaración, él que no se define, él dice que sí, pero no, pero que lo pudo saber y que tiene una ligera idea de haberla oído. Pruebas, brevemente, para entrar en las pruebas elementos físicos que inculpan a Roma Santa, porque el abogado defensor exculpa y dice que esos restos no tienen mayor importancia. El fiscal sí que insiste en la relevancia de los restos humanos aparecidos. Aparece en primer lugar un hueso de cadera de mujer en la inspección que se realizó en el Corvo do Boi el 12 de septiembre de 1852. Fue el propio Roma Santa el que lo encontró entre los matorrales en el lugar donde él decía que las había matado, lo cual no deja de ser bastante llamativo. Y él fue el que se lo entregó a los facultativos que acompañaban al juzgado. Ellos y otros 4 más que lo reconocieron, declararon y manifestaron que era un hueso innominado derecho, es una parte de la cadera de una mujer que incontestablemente excedía 25 años, que tenía color gris sucio y su tercio inferior era verdoso, viéndose en él delineados filamentos que salían de su sustancia y flotaban en las caras libres, lo cual probaba que el cadáver a que perteneciera no había sido inhumado, o si lo fue debió ser por poco tiempo, y que sus partes blandas debían haberse disecado al aire y no hacía gran copia de años. Apareció también una calavera de mujer que referimos antes, que la encontró un pastor y que después fue un cabo de la Guardia Civil a recogerla, completamente descarnada, sobre la que los mismos facultativos dijeron que por la forma, volumen, grosor y estado de osificación les hacía calcular como probable que era de mujer y como cierto que pasaba de la juventud. Manuel Blanco en este caso expresó que debía ser de Manuela García o de su hija Petra, como dijimos antes. En la segunda pieza, el folio 183, hay otros restos humanos que casi no se hablan nunca en los libros, que están en la causa, pero de los que no hay no se pudo investigar mucho, que provienen de la declaración de Francisco María Carballo, que era párroco de Laza en aquel momento. Él declaró que por lo que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos de que es objeto esta causa, don José Rodríguez Pazos, desde que se empezó a correr la voz de si las personas que había llevado Manuel Blanco habían sido víctimas del mismo, le manifestó que pasando un día a la inmediación del pueblo de Rocas, este pueblo está en el ayuntamiento de Esgos, el ayuntamiento de, bueno, está también próximo a San Mamede, y es donde era Manuel Blanco. Si mal no recuerda, vio en un valle debajo del camino algunos paisanos. Al llegar a dicho pueblo, supo en el sitio indicado estaban custodiando el cadáver de una mujer
que había sido descubierta por haber llegado al pueblo un perro con un miembro humano y se estaba aguardando la justicia para recogerlo, que por entonces no se supo de quién fuera dicho cadáver por no advertirse falta en persona alguna en el pueblo e inmediaciones, pero conviniendo el hallazgo expresado con la desaparición de Benita, pudiera ser muy bien el de aquella. Estas son una declaración que hizo pues, el párroco de Castro de Laza cuando se le preguntó lo que pudiera él conocer de esto. Estos restos, esto sí que no consta en la causa que fueran examinados por los facultativos, pero de alguna manera pues, lo relacionan con él. Perdón, el problema con esto es que la aparición de unos restos humanos ya en una localidad ya más lejana a lo que es en sí pues, los puntos que él había dicho que eran los lugares de las muertes de las víctimas, el problema con este hecho es que ampliaría muchísimo el espacio geográfico donde se podría considerar que pudieron ocurrir las muertes y de hecho también ahí pues arrojaría bastante sombra de dudas sobre todas las declaraciones de Manuel Blanco de que si había matado a determinadas personas en la Redondela, en el Corgo de Boi y todo esto. Bueno. Por seguir con los elementos inculpatorios, la confesión, que era de alguna manera la prueba estrella, que Manuel Blanco confesaba haberles dado muerte, pues solo podía ser desvirtuada en el caso de que constase que era fruto de un error o manifiesto de locura, porque se discutió bastante en el procedimiento por el fiscal, por el abogado defensor, si eso... Manuel Blanco había confesado que las había matado, es cierto, pero al mismo tiempo decía que lo había hecho convertido en lobo, lo cual de alguna manera pues, daba un indicio de sus delirios, como comenta él después. El abogado defensor también decía que la confesión tenía que ser sobre una cosa cierta y él consideraba que no había aparecido resto en ninguna de las víctimas. Él no le daba ningún valor a estos restos humanos que acabamos de comentar. Y él decía que o bien se aceptaba la confesión íntegra de Manuel Blanco, tanto en cuanto a que había matado a la gente, como en la parte de que lo hacía convertido en lobo, con lo cual había que creerse que era una persona demente, digamos, y entonces obrar en consecuencia y no se podía condenar, o no se le podía creer nada de la confesión. Eso era un poco el dilema que planteaba el abogado defensor. Los restos los desvincula de las víctimas y el abogado defensor decía también pues eso, que habiendo estado tanto tiempo en la intemperie, que bien podían haber llegado a otros lugares, pertenecer a otras personas desaparecidas, desconocidas, etcétera, etcétera. El fiscal en contra de todo esto dice que sí, que se puede tomar parte de la confesión en cuanto a que puede ser real y creíble que haya dado muerte a unas personas, y la otra parte de la transformación en lobo en cuanto va en contra de las leyes de la naturaleza, argumenta él, y de todos los principios, digamos, religiosos y todos los conocimientos de la ciencia, pues que esa parte puede ser perfectamente desechada y no hay por qué tomar ambas partes de la confesión conjuntamente. Además, el fiscal insiste en todos sus alegatos, en todos sus escritos, que hay todos esos actos anteriores de Roma Santa, la manera de entablar relación con las víctimas, la manera de sacarlas de casa, la manera de convencerlas de hacerle la venta de los bienes, luego el aprovechamiento de todos esos objetos que hemos hablado y la venta para beneficiarse económicamente, pues que todo eso son pruebas que apoyan la confesión de Manuel Blanco, ¿no? Básicamente. No es que no haya más pruebas que su confesión para condenarlo. Esta es la sentencia. Volviendo a lo del abogado defensor, bueno, en primera instancia lo defendió, pues, en la segunda instancia fue Rúa Figueroa, en la primera instancia era Mariano Garrán, el abogado que defendió a Manuel Blanco. Y hay una parte curiosa de la estrategia de defensa de Rúa Figueroa que me parece que es bastante inteligente. Es que él, cuando habla de ese tiempo que se tardó en instruir contra Manuel Blanco y habla de esos rumores que empezó a haber de los convecinos y tal, él lo que viene a decir es que esas confesiones, esos rumores los había extendido el propio Blanco, ¿no? Él dice que ya en su delirio, él a cuantos le querían escuchar le contaba esas fantasías de que se comía a la gente y de que se transformaba en lobo. Entonces, que
claro que la gente de Laza, cuando se lo encuentra en Nombela, lo reconoce como un criminal y lo denuncia. Pero el abogado defensor ya antecede todo este delirio a su primera declaración en Allariz y ya dice como que fuera algo habitual y que él mismo había sido el causante de todo esa alarma social. En realidad, ninguno de los testigos que declaran habla de que sea Manuel Blanco el que les ha dado esas informaciones ni nada parecido. Las primeras sentencias, después de todo el procedimiento, como hemos hablado, voy a hacer una pequeña lectura de los argumentos por los que le condenan. En primer lugar, dice, teniendo presente las declaraciones que ha rendido el procesado Manuel Blanco, confesándose actor de las muertes de las víctimas que hemos descrito, ¿no? Que se hayan desmentidas por la declaración, o sea, habla los hechos de que sus hijas Peregrina, María, José Pazo, la madre Josefa García, en los puntos y épocas que él mismo designó, considerando que la verdad de esta confesión explícita y circunstanciada se haya justificada, primero, por la desaparición de tales personas sacándolas de sus casas, como decíamos antes. Segundo, por el hallazgo de los restos humanos en los mismos sitios donde fueron asesinadas, señalados como tales por el propio reo, el de las propias ropas de que se había apoderado pertenecientes a las víctimas. Tercero, por la ausencia del pueblo de Rebordechau y país natal, tan luego como pudo convencerse que iban a descubrirse sus crímenes, habiendo sido procesado también, habla de el juzgado de primera instancia de Ponferrada y condenado en rebeldía por la muerte violenta de Vicente Fernández, de cuyo delito se halla semiconvicto y confeso. Siéndole también desfavorable las gravísimas sospechas, habla de la desaparición de otras personas como Manuel Ladenova, Manuel Ferreiro, perdón, y los intentos de nuevos homicidios como Manuel Surtú, Luis y María García. Considerando que de no ser cierto los homicidios que forman el primer cargo, nada más natural, que lo que hablábamos antes, ni más sencillo para el procesado que manifestar el lugar o punto de residencia de aquellas personas o de alguna de ellas cuando menos, que las transformaciones de hombre en lobo de que hacen mérito en sus referidas declaraciones son repugnantes a la naturaleza humana y a los principios de nuestra religión y se hayan desmentidas por la declaración que han prestado los facultativos de haberle observado y reconocido detenidamente. Después habla, en cuanto a las muertes que él atribuye, que él se autoinculpa en el partido de Villana, dice que eran hechos demasiado públicos y notorios, que no le eran ignorados por ser él persona que se movía habitualmente por esos parajes. También habla de que, considerando que las muertes de que se le acusa debieron ser ejecutadas con alevosía y premeditación conocidas, por todos estos considerandos y por lo demás de los antecedentes que resulta, fallan que declarando a Manuel Blanco Roma Santa Tendero reo de los 9 homicidios de que se forma el primer cargo con las circunstancias que han sido ejecutadas, las muertes con alevosía y premeditación conocida, según los artículos que os dije antes, le debía de condenar y condeno a la pena de muerte en garrote con imposición de costas y gastos del juicio, absolviéndole de otros cargos que se le hicieron. Esta fue la primera sentencia que tuvo lugar el 6 de abril de 1853. A continuación se elevó, como decíamos, a consulta con la audiencia territorial y ahí en medio, como os decía antes de pasada, interviene la reina con esas cartas del Mr. Phillips, expresado lo siguiente: preinsertada enterada de la presenta comunicación y de los documentos a que hace referencia, las cartas de Mr. Phillips, y deseosa de que un fenómeno de esta naturaleza se estudie con el detenimiento que requiere ya para mejor ilustración de la justicia, ya también por lo que puede importar a una ciencia que tanto puede influir en la suerte de la especie humana, se ha servido mandar, se remitan a ustedes la carta de Mr. Phillips y demás documentos que acompaña el cónsul de Argel para que en la causa de su razón obren los efectos de justicia, previniendo al mismo tiempo a la sala que de ella conoce que en caso que recaiga sentencia, que causa ejecutoria de pena capital suspenda la ejecución e informe manifestando el resultado que produzcan las investigaciones científicas a que puedan dar lugar los citados documentos. Lo que digo a vuestra ilustrísima de Real Orden para su conocimiento y efectos consiguientes. No manda en este momento las cartas porque las están copiando, dice que para otros efectos, pero las manda más adelante. Tiene lugar, como hablábamos antes, la segunda vista. Y en la segunda sentencia, que no la reproduce aquí, pero en la segunda sentencia se cambia radicalmente el fallo.
Aquí, en primer lugar, la audiencia dice, considerando innecesarias las diligencias últimamente solicitadas por el defensor de Manuel Blanco Ormasanta, que se refería a que se hiciera un estudio médico más a fondo, siguiendo las cartas de Mr. Phillips, considerando plenamente convicto de haber robado y aprovechándose de las ropas y efectos. Aquí solo habla del robo, que en diferentes ocasiones le entregaron a su confianza y dirección bajo esperanzas de que con sus falsas promesas le inspiró de conducirlas a otro país para mejorar fortuna, y que para despojarlas hasta de los vestidos y calzado que llevaban puestos esas personas de escasos medios y pobre condición, no pudo menos cobrar con intimidación y violencia. Y considerando que asimismo consta plenamente probada la manifiesta sustracción y consiguiente detección ilegal de las referidas personas cometida por Blanco, sin que dé razón de su paradero, ni haya acreditado de modo alguno haberlas dejado en libertad, considerando que no puede asegurarse que los huesos humanos hallados en 2 parajes de la Sierra de San Mamés pertenecieron a alguno de los 9 individuos mencionados o a otros de los despedazados por las fieras, que hubo ejemplares cotáneos, y de los demás indicios que la causa roja no constituye plena prueba de la existencia de los homicidios, de que se hizo cargo al mencionado Blanco independientemente de su confesión. Entonces, finalmente, pues lo que hablábamos, le condenan por el artículo 413 por la desaparición y la detención ilegal y revocan la sentencia anterior y le condenan a cadena perpetua. Esta sentencia fue recurrida por el fiscal, se volvió a plantear a consideración del tribunal y después de una vista de 5 días, cuando se falla la siguiente sentencia, que es el 9 de noviembre, se vuelve a confirmar la primera sentencia. En las mismas términos, dice que debiendo suplir y enmendar la sentencia del 7 de septiembre, confirmamos la pronunciada en 6 de abril anterior por el juez de primera instancia de Allariz, en cuanto por ella condenó al repetido Manuel Blanco Ormasanta, alias Tendero, por 9 homicidios expresados a la pena de muerte en garrote. ¿Qué ocurre después de esto? Pues la audiencia, en aplicación de esa obligación que tenía de comunicar a la reina que el resultado final del procedimiento, la reina le había mandado suspender la pena de ejecución, entonces ellos le comunican la sentencia. La reina automáticamente procede a dictar un indulto parcial, que en lo que consiste es que rebaja la pena del grado máximo, que es la pena en garrote, de muerte en garrote, a la pena de cadena perpetua, y lo hace con un arreglo de muy escueta. En vista de lo expuesto por la sala primera de esa audiencia, Su Majestad la Reina ha tenido a bien indultar a Manuel Blanco alias Tendero, conocido por el Hombre Lobo, de la pena capital a que ha sido condenado en causa sobre varios homicidios y robos, conmutándosela por la inmediata. Esto lo dicta el 3 de mayo de 1854. Entre medias, pues se cruzaron cartas, el abogado defensor había mandado varias cartas a la reina pidiendo, insistiéndole en que intercediera, en que interviniera pues, en favor de Manuel Blanco. Las justificaciones para este indulto son variadas. Antonio Roma y Roberto Bustillo plantean que puede ser una especie de lucha de poderes entre, bueno, de poder o de a ver quién puede más entre la reina Isabel II y la audiencia. La audiencia dice que no es necesario hacer esas pruebas que se solicitan, que ya fue debidamente estudiado por facultativos de Allariz, y la reina, pues cuando no se cumple su orden de que se ha estudiado más a fondo, pues de alguna manera decide indultarlo, llevarle la contraria al tribunal. Otra gente, como el psiquiatra Simón Lorda, que ha estudiado también el caso, plantea pues, que la reina Isabel era una persona muy interesada en temas, pues, por ejemplo, en el espiritismo en aquella época, en otras cuestiones como las mesas parlantes, entonces pues, que ella podía tener una predisposición a creer en lo que alegaba Manuel Blanco, y entonces pues, que estuviera interesada en que se estudiase. También se ha planteado, por ejemplo, que Juana de Vega, que era una persona muy conocida en la sociedad coruñesa de aquella época y que había sido aya de Isabel II cuando ella era niña, pues que hubiera intervenido a favor de Manuel Blanco. Esto sería un poco el tema del proceso judicial. Sobre el final de Manuel Blanco, brevemente, en 2011
descubrimos pues, lo que ya manifestamos, que había fallecido en Ceuta. En 2012 confirmamos con datos complementarios pues ese fallecimiento. A día de hoy aún hay gente que no tiene constancia de esto. Por ejemplo, hace 2 años pues, aparecía en el ABC publicado que había fallecido en el más estricto misterio. Y entonces, pues recapitulemos brevemente, vamos a pasar las teorías sobre el final de Monaco Roma Santa, porque bueno, ya son ampliamente conocidas. Diremos un poco cómo en 2011 encontramos en la hemeroteca en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, pues lo que era la historia de su fallecimiento en Ceuta, en primer lugar en un periódico de Antonio San Martín, el periódico Para Todos, en varias colaboraciones que hizo él en el año 1876, después de muerto Manuel Blanco, pues explicaba que conducido a Ceuta, Manuel Blanco había vivido allí en aquel presidio durante algunos años sin mostrar ningún tipo de enajenación mental, y que, bueno, que la gente, pues lo que hemos hablado un poco a lo largo de todas estas clases, pues que todos estaban persuadidos de que, bueno, de que tenía un exterior, para afuera se manifestaba de una manera, un hombre honrado y pusilánime, pero que interiormente pues que era un malvado. En medios coetáneos ya al fallecimiento encontramos varias noticias que describían que el 6 de diciembre el desgraciadamente célebre Manuel Blanco Roma Santa, conocido por el hombre lobo, a consecuencia de sus atrocidades y fechorías, que había sido condenado a presidio, falleció el 14 del actual, a la edad de 50 años, por un cáncer de estómago. Esta sería una de las referencias en la que lo encontramos. Y aquí hay una noticia abajo que luego comentaremos, que el día 16 también hablan de que fue pasado por las armas un soldado joven de 21 años de edad que se llamaba Donato Martín, que luego hablaremos de él. Cuando, aparte de esta noticia de prensa, al año siguiente, ya el otro día en la primera charla comentamos que apareció en el archivo diocesano de Ourense, ahora en los libros de difuntos, pues que apareció el cabo de año que tuvo lugar al año siguiente, en 1864, el 16 de diciembre, en la parroquia de su nacencia, que era este. Cuando investigamos cuando nos pusimos en contacto con los archivos de Ceuta para buscar información sobre el penal, hay una falta importante de documentación. En la prisión de Ceuta no hay documentación anterior a 1970. Hablamos con el archivero general de Ceuta, que es el señor José Luis Gómez Barceló, el cronista oficial de Ceuta, y nos dijo que no había ningún periódico de Ceuta, por ejemplo, de aquellas fechas, y que tampoco había documentación del penal allí. De hecho, pues se supone que tenía que haber, la documentación de alguna manera tenía que estar duplicada en el penal de Ceuta y también, digamos, en Madrid, para llevar control de los presos, etcétera, pero allí no se conserva nada y en Madrid tampoco hemos encontrado nada. En su día, para atrás, consultamos los libros civiles de registro de defunción, se pueden consultar en el archivo en línea de la ciudad de Ceuta, y no hay ningún fallecido en el segundo semestre de 1863 nacido en Ourense. En la noticia de prensa que vimos antes se habla del fallecimiento de un soldado que era Donato Martín Obregón, y este soldado sí que aparece en una carpeta en el archivo de Ceuta de haber sido ajusticiado el 16 de diciembre de 1863, lo que significa que la información que tenía la prensa es correcta, aunque no aparezca de momento ninguna partida de defunción ni ninguna nota en los archivos de Ceuta relativos a Manuel Blanco Roma Santa. También estuvimos investigando de aquellas, pues si podía estar inscrito pues, en algún libro de parroquia de donde hubiera sido enterrado, en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, que sería donde le correspondería pues, el primer libro de registro de enterrados de la colonia penitenciaria, comienza en el año 1869, no tienen registros anteriores.
Miramos en otras parroquias de Ceuta y tampoco se encuentra nada al respecto. También nos planteaba el cronista general que podía ser que no hubiera sido enterrado en sagrado por el hecho de, bueno, de los crímenes que había cometido, lo cual pues también suscita pues algunas dudas. Y luego también sobre la pena de cadena perpetua de Manuel Blanco en Ceuta, pues bueno, las referencias que hay en general sobre el número de presos a finales del siglo XIX es que había sobre unos 750 presos en 5 naves en todo lo que era el penal de Ceuta, que podía tener una capacidad para 300, que allí iban tanto presos políticos como muchos presos, bueno, había, como decíamos antes, cárcel militar por delitos militares a soldados y también pues, lo que eran por delitos comunes, los que habían sido condenados a cadena perpetua, como comentábamos antes, por delitos graves. En cuanto a los políticos, pues había políticos tanto de la península, opositores pues, al absolutismo durante el siglo XIX, pero también de las colonias de ultramar y por ejemplo, pues presos provenientes de Filipinas, de Cuba, de muchos otros parajes. Los presos comunes normalmente iban al principal del penal, que estaba colindante con el cuartel de las Heras, que lo vamos a poner aquí un momentito. Bueno, esto sería un mapa de Ceuta de aquella época, alemán. El cuartel de las Heras estaría en la parte izquierda. Estos son varias imágenes del principio del siglo XIX, del principio del siglo XX, perdón. Aquí sería pues, lo que es el cuartel de las Heras, cómo se conservaba pues, a principios del siglo XX, antes de ser demolido. Algunas visiones pues, de la zona de Ceuta, en Monte Hacho en general, con lo que son las dependencias de la prisión. ¿Cómo trasladaron a Manuel Blanco a Ceuta? Pues eso lo encontramos el año pasado. Tengo que volver para atrás en las diapositivas. Encontramos una noticia también, muchas de las búsquedas las hacemos en bibliotecas digitales. Encontramos el traslado a Ceuta que se produjo el 23 de septiembre de 1857. Manuel Blanco quedó entonces, desde 1854 a 1857, pues estuvo, suponemos, en Coruña. Y como dice ahí la noticia, el miércoles último a las 2 de la tarde zarpó del puerto de La Coruña el vapor de guerra español Santa Isabel, conduciendo a su bordo 50 presidiarios condenados a cadena perpetua en el fijo de Ceuta. Entre ellos van el célebre hombre lobo y un chino acusado de asesinato en la isla de Cuba. Es una noticia curiosa por hablar del hombre lobo y del chino, pero bueno, sabemos que había ya mucha emigración, pues China, por ejemplo, pues a Estados Unidos, a América, a Cuba, y bueno, pues efectivamente, como comentaremos luego brevemente, en Ceuta había, pues digamos, una diversidad cultural importante, pues porque había gente recluida no solo de la península, sino de muchas otras partes del mundo. La noticia de abajo de la Iberia pues habla de que el barco hizo escala en Vigo pues, una semana después, y reproduce un poco la misma noticia. No tenemos ninguna información de cuándo llegó a Cádiz, que era el destino habitual de estos barcos. Este vapor de ruedas Isabel II. Esta es una imagen que aparece, que es una pintura de Antonio de Brugada Vila, que está en el Museo Naval de Madrid. Y este barco, pues anteriormente había pertenecido a la Armada Británica, el Royal William. Luego se llamó vapor de ruedas Isabel II y más adelante Santa Isabel, en 1850 fue renombrado. Según cuenta Pepe Domínguez en los últimos libros que escribió, 2 veces al año viajaba el vapor a llevar presidiarios desde Coruña con destino a Ceuta. Bueno, estas eran las investigaciones que hicimos en Ceuta, lo que comentábamos un poco sobre la vida de Manuel Blanco en Ceuta. Bueno, es interesante sobre el traslado a Ceuta antes de la llegada. Encontramos un trabajo excepcional de
escrito por Francisco Sánchez Montoya, un periodista y un investigador de Ceuta, con el que hemos contactado y ha contactado varias veces con nosotros en relación a publicaciones en relación a esto, a Manu Blanco en Ceuta. Y él tiene varias entradas en su blog sobre el diario del cubano Pablo de la Concepción y su viaje, bueno, como preso a la prisión del Monte Hacho en Ceuta entre 1895 y 1898, tras ser deportado por oponerse al gobierno de España y luchar por la independencia de Cuba. Esto ocurre 30 años después, pero en muchos aspectos pues, puede ser bastante parecido a lo que viviera Manuel Blanco. Después de llegar los presos en el vapor pues, al puerto de Cádiz normalmente, pues, por ejemplo, aquí cuenta que él describe en sus diarios que era un total suplicio, que les hacían caminar más de 105 kilómetros desde Algeciras, desde Cádiz hasta Ceuta. Bueno, el camino lo tenían que hacer en varias jornadas, con varias paradas y acompañados por la Guardia Civil. Que era un triste y duro viaje a pie hasta Algeciras, que en el caso de que ellos llevaran pertenencias propias las tenían que cargar ellos a cuestas. Los presos iban en lo que se llamaban las cuerdas de presos o cordilleras, que eran columnas de presidiarios que salían con rumbo a Ceuta, conducidos por la fuerza pública, iban pareados de 2 en 2, con esposas de tornillo en los dedos pulgares, aquí una ilustración pues, de una cuerda de presos, o cadenillas en las muñecas. Después estas cadenas iban unidas a un grueso cáñamo que formaban en cada brazo un lazo corredizo, dejando entre parejas un pie de distancia. Esto les obligaba pues, a hacer un tránsito pues, sumamente penoso, tenían que llevar el equipaje a cuestas. Si algún compañero pues, desfallecía o estaba en malas condiciones, pues a veces tenían que cargar ellos con ellos. Él también relata cómo en ocasiones pues, conseguían pues, a lo mejor con alguna pequeña propina, pues que el responsable de la Guardia Civil pues, que les facilitara un carro para llevar las pertenencias y para poder llevar a las personas más enfermas y que este tránsito no fuera tan doloroso. Explicaba pues eso, que se ayudaban a los más débiles en el tránsito para que pudieran seguir la cuerda. También comentaba, pues, por ejemplo, que los hacían levantarse a las 5 de la mañana para seguir el viaje, que alguna de las etapas pues, que podía llegar a ser hasta 45 kilómetros andando. Cuando llegaban a Ceuta, pues, él relata que los sufrimientos que se esperaban en Ceuta que eran muy, muy superiores a todo lo que habían sufrido por el camino, que no tenían ni punto de comparación con lo que acababan de pasar, que cuando cogían el vaporcito, pues que los metieron terriblemente maniatados a las 7 de la mañana en el muelle y que eran recibidos en una escolta que los subían a un vapor bastante pequeño en el que apenas cabían sobre cubierta, donde iban algunos oficiales y soldados de distintas armas y que a una velocidad de 8 millas por hora aquel barquichuelo les arrastraba a su fatal destino. A su llegada a Ceuta, pues relata que cuando llegaban al muelle de Real de Ceuta, que las cuerdas de presidiario a nadie le interesaban, por lo habitual de estas llegadas, entonces no le tenían la más mínima atención. Al entrar, él explica cuando ya los bajaban del vapor y ya encaraban su llegada pues, al presidio, pues que al entrar en la calle Rebellín, relata él, se presentó a nuestros ojos un espectáculo aterrador. Era una cuadrilla de presidiarios con un uniforme de paño color de chocolate y vivos amarillos que marchaban uncidos de 10 en 10 como bueyes a unos carros cargados de arena, escoltados por soldados armados de fusiles y capataces del penal esgrimiendo vergajos en sus diestras. Uno de los presidiarios levantó la vista sin dejar de jalar y la dirigió hacia nosotros murmurando algunas palabras, y uno de los capataces levantó el vergajo y les cruzó la espalda mientras le decía: «Toma, canalla, yo te daré que te ocupes solo de tirar de tu carro». Avivados cual animales con el castigo del compañero, redoblaron su esfuerzo aquellos desgraciados y se alejaron de nosotros que seguíamos nuestro camino absortos en nuestras reflexiones, meditando cada cual según su carácter en el porvenir que preveíamos. También explican unas curiosidades de que, por ejemplo, que en el penal ceutí
que se afanaban en buscar tatuajes de las que pudieran llevar los cubanos, porque por lo visto pues había un culto ñáñigo, que aquí viene una representación, que era pues una especie de secta o bueno, culto de origen africano, que había pervivido en Cuba y que bueno, en Cuba los denunciaban como, bueno, como si fueran casi representantes del mal, y entonces cuando llegaban a España, pues a Ceuta, eran aún más castigados por los carceleros. Alguna curiosidad que relata este político cubano de su estancia en Ceuta, pues está, que comenta, por ejemplo, que nos comentaban los presidiarios más viejos y que los había de 41 años de encierro, o sea que estos habían compartido encierro con Roma Santa, que jamás habían visto una bestia tirando de un carro en los trabajos de fortificación, a excepción de un hermoso y viejo caballo que todos vimos allí tirando de un carro, cumpliendo una cadena perpetua que le fue impuesta por un consejo de guerra por el delito de haber dado muerte a un coronel de artillería que lo montaba, según contaban los presidiarios que conocían la historia del pobre animal. Es decir, usaban a los propios presos de bestias de carga, y solo una vez un caballo cumplió condena con ellos, pues por un crimen de haber matado a un oficial. Trabajaban 9 horas diarias. Y además, parte de la pena, como decíamos antes, era que tenían que llevar, por lo menos los 6 primeros meses, la cadena, una gruesa cadena con tantos eslabones como años de condena tuvieran, o hasta el máximo, y que llegaba a pesar hasta casi cerca de los 50 kilos. Entonces, aparte de ser trabajos penosos, pues eran unas circunstancias de vida muy, muy extremas. Esto es un poco pues, lo que recordamos sobre, bueno, lo que podemos contar de la estancia de Roma Santa allí. También pudo convivir, pues, por ejemplo, había también grupos independentistas filipinos que también tenían sus propios cultos y sus propias creencias. Por ejemplo, creían en camisas que les defendían de las balas. Y bueno, digamos que cuando leímos estas descripciones de Francisco Sánchez Montoya y por otro lado de estos filipinos, pues vimos que posiblemente hubiera allí una curiosa mezcla cultural de la que, bueno, Roma Santa también participaba. Y bueno, esto es un poco lo último que podemos comentar de la estancia en Ceuta. Los conectados, pero no momento ninguna. Sí, bueno, podemos comentar que, bueno, también pues que parece ser que, según cuenta Simón Lorda, que el doctor Phillips estuvo esperando un tiempo en Marsella a que le llamaran a España para reconocer a Manuel Blanco. Sin embargo, eso pues nunca sucedió. O sea, pues simplemente lo mandaron directamente de La Coruña, bueno, directamente después de 3 años a Ceuta, y por lo que se sabe no lo llegó a conocer ni a reconocer. Sí que es cierto que el propio Antonio San Martín, del que hablábamos antes, contaba pues lo que ya dijimos el otro día, que bueno, que cuando estuvo en Ceuta, pues que le hacían visitas a corresponsales de prensa, damas en Coruña. En Coruña, sí. Damas inglesas que estaban allí también en Coruña, y bueno, él pues a cambio de contar toda su historia y sus vicisitudes de primera mano, pues cobraba dinero, es con ese dinero también hacía sus chanchullos en la cárcel, de préstamos y todo esto. Y bueno, agradecer en este punto, pues, ya os mencionamos antes, pero tanto al archivero Juan Sánchez como a José Luis Gómez Barceló, a la Biblioteca Nacional de España, donde encontramos estas noticias de prensa inicialmente, a Francisco Sánchez Montoya, por supuesto, por sus trabajos sobre todo lo que es la historia de Ceuta, y también a Rosa, la bibliotecaria de Escalona, como comentábamos antes, pues por todas las atenciones y apoyo en las investigaciones que nos han
facilitado hasta, bueno, en todo momento. Bueno, Vale. pues desconectamos. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, trajimos ahí cosas, pero bueno, hoy, bueno, curiosidades. Pero bueno, si no, otro día. Un micro ya en silencio, ya todo. No será. A ver. Sale pues todo ya directamente. Salimos. Sí, sale. Déselo. Es eliminado. Ya sabes, ya se acabó la... Cierro. Sí, cierra aquí ya directamente. Eso, ciérrame el correo también, porque ustedes están. Ya está, cierras Hasta ahí. luego. Cierras ahí también. Y ya está. Eso también lo cierro, está bien. Seguimos. Seguimos, ¿y por qué? Deja de compartir pinza, porque sigue. A ver si hemos salido. Porque está el micro aquí encendido, puede ser. Le ponemos Ha de tener vídeo. vídeo. Eso, ya está. Pero que sé porque su función está en pausa, porque está arriba el live, a ver qué pasa ahí. No salimos todavía. Le dan paramos. Silenciar. Sí.